Bueno, hoy vamos a hablar de lo que sería la objetividad política, ¿no? Entonces, en el ámbito común del pensamiento capitalista de nuestra época, cuando se habla de objetividad y se la refiere a la política, se presupone que lo que se quiere buscar es que la política no tenga, esto podríamos decirlo, que no tenga un fin, que no tenga una dirección particular. Porque el capitalista va a decir, ah, no, en el momento en que me dices tú que quieres hacer economía demócrata, o en el momento en el que tú te me vas para la izquierda y dices, ah, no, tiene que haber derechos, tiene que haber agua potable. En ese momento, el capitalista lo que dice es, no hay que politizar, tiene que haber una objetividad, por favor. O sea, entonces ahí el capitalista lo que está haciendo es resumir la objetividad en una objetividad económica. Entonces nosotros podríamos imaginarnos aquí la economía según el capitalista, ¿cierto? Entonces el capitalista concibe que la economía se cierra en sí misma. Tú no tienes que estarle metiendo mano y decir esto es esto, esto es esto, sino que ya llegó, esta es la teoría económica, ya. O sea, ya cada quien, digamos, libre mercado, o sea, laissez-faire, como se decía, de dejar hacer, que sea la libre voluntad del mercado, ¿no es cierto? Entonces, esta visión, como vamos a ver ahorita, está muy coordinada con, pues, la visión general que se tiene de las ciencias categoriales, ¿no? Entonces, si es que nosotros pensamos en las ciencias categoriales, que puede ser la geología, la biología, la botánica, aunque eso iría más como técnica, ¿no? La genética, bueno, multitud, ¿no? La aerodinámica, digamos, aplicada ya industrialmente, no, claro, sería una parte de la mecánica como categoría, ¿cierto? Entonces todas las ciencias están relacionadas así de alguna u otra forma, hay algunos que más o menos entre sí, ¿no es cierto? Pero cada una de ellas mantiene una soberanía, ¿ya? Y este es un concepto muy interesante, ¿no?, que va a surgir ahora. Cada una de estas ciencias es soberana dentro de su internalidad, completamente está solita, así. Solo desde una visión desde arriba, viéndoles a todas las ciencias como grupo de campos categoriales, uno dice, ah, sí, son toditos. Aunque tengan comunidades entre sí, por ejemplo, la física y la química, claro que tienen comunidades entre sí, de hecho hay carreras de físico-química, justamente por eso. Si tú te vas a un nivel cuántico, ya es muy difícil determinar, más que muy difícil, es muy ambiguo determinar, dependiendo del contexto operante en el que tú estés, si es que estás dando con propiedades químicas o físicas, claro, digamos. Los electrones, ¿son físicos o son químicos? Es que son ambos, ¿no? Porque tratado desde mecánica cuántica, desde una mecánica estadística de campos cuánticos, tú puedes decir una cosa, puedes decir, no, esto es un abordaje que va más para la física. Pero si tú hablas de electronvoltios, de relaciones de masa, de pesos, de cantidades de energía, te podrías ir más hacia la química. Pero en realidad se ve pues que sí hay una división. Por ejemplo, no es que la química necesita la física, en un punto es autónoma, pues, por eso es química. Entonces en un punto es cierta esta visión. Pero lo que obviamente el capitalista confunde, y no es que confunde, sino que esto es lo que se hace a propósito. Nos hacen creer que la economía es solita, es esta mierda, es una economía aquí así. Pero la economía siempre es economía política, siempre es economía política. Porque toda decisión política es económica y toda decisión económica es política. Es que es así de simple. Entonces sucede que en esta ciencia económica que quiere ponerse detrás de sí elementos formales, como teorías, fórmulas, axiomas, leyes, lo que están haciendo es eludir su fragmento político, ¿sí? Su fragmento político. Entonces este fragmento político
Curiosamente es el carácter que le da a un marco distinto a dos tipos de categorías que vamos a identificar ahora, que Gustavo Bueno las va a llamar categorías del ser y categorías del hacer. Entonces Gustavo Bueno, cuando habla de ontología y de campos categoriales, nos va a hablar de que hay unos que están precisamente orientados a categorías del ser, y otros a categorías del hacer. Entonces, por ejemplo, categorías del ser serían físicas, químicas, justo lo que decimos, astronómicas, hidrográficas, ya, esas categorías ontológicas en sentido estricto, donde las operaciones de estos campos categoriales, como la física, anulan al sujeto, pues, o sea, el sujeto no es un miembro de las operaciones, no es algo que está siendo interpretado dentro de las operaciones, sino que se están interpretando operaciones como operaciones entre cosas. Entonces nosotros podemos tener nuevamente la física, la química, la biología, la geología. Y por otro lado, en las categorías del hacer nos encontramos más comúnmente, aquí también podemos encontrar la matemática, aunque ya vamos a especificar. En las categorías del hacer nos encontramos comúnmente lo que son ciencias sociales, ¿cierto? Que como su nombre indica, es que son ciencias que les inscribe la cuestión de programar la forma de operar de sus seres sociales. Esa es la base. O sea, las ciencias sociales lo que hacen es controlar la operación, estudiar la operación de estos seres sociales que aparecen en estas sociedades descritas bajo ciertos parámetros, etc. Entonces, una teoría social, una ciencia social, entre grandes comillas, es ciencia en el punto de que es programática frente a los fines del ser humano, a las actitudes del ser humano. Pero no es programática en el sentido fuerte de ser ontológicamente programática, en el sentido de predecir ontológicamente eventos, ¿sí? Esta visión es la visión más, como se ve, filial a una connotación de la ciencia más tradicional, ¿cierto? Pero ahora Marx, con su análisis muy interesante en el Capital, nos va a decir que si hablamos nosotros de economía política, eso quiere decir que hay aquí una doble articulación. Por un lado, sí hay principios generales a la producción que van a ser los que Marx mismo va a detallar, pues por ejemplo, con la fórmula del capital, esta es la expresión del capital en general, con la expresión del capital productivo, con la expresión del contenido del capital mercantil, ¿no? Marx mismo nos va a hablar de esta acepción general de la producción, objetiva de la producción. Marx nos va a decir que hay una ley aquí que se comparte con la mecánica, con la dinámica, con la química, con las ciencias categoriales fuertes, que es el intercambio del espacio por el tiempo, que eso hablamos en un video anterior. Nosotros podemos concebir, si es que yo tengo aquí mi fábrica así saliéndole humo, nosotros podemos concebir que yo con mi fábrica de sándwiches necesito exportar jamón ibérico. Entonces yo anulo esa carencia espacial, porque aquí en Ecuador no hay, en este espacio ecuatoriano no hay. Anulo esa carencia espacial por el tiempo. Y ese tiempo se ve representado en una cantidad física ahorita, que es, por ejemplo, digamos, $1.500, ya que me cuesta traer de allá el jamón. Entonces esta cantidad física inmediata de trabajo corporizado real en este punto local es representado por el tiempo de circulación de una mercancía X que viene hacia acá, ¿no? Así. Y en este tránsito está representado espacialmente en un sentido el tiempo, o sea, está representado como una cantidad de valor, ¿no? que se traduce en este proceso de circulación. Entonces está muy claro que otra vez me cayó el celular. Está muy claro que para Marx
hay un punto objetivo de esta producción social. Entonces, por ejemplo, esta ley del intercambio de la velocidad por el tiempo es como en la mecánica, que tú tienes... Bueno, eso es un poco más detallado de explicar ahorita. Entonces, nosotros podemos afirmar que todo campo categorial que se basa en categorías del hacer, en ciencias sociales, es programático y su fin es una determinación de la sociedad humana, de la conducta humana, de los fenómenos humanos, de operaciones y de sujetos. Entonces, visto realmente, es muy difícil uno hablar de objetividad en la economía política si es que uno no está hablando de una objetividad histórica. Porque claro, Marx va a decir, la objetividad verdadera de la economía política es su historia. O sea, son todas estas categorías finalistas de las categorías del hacer que programan, que dictaminan, que estas categorías del hacer lo que hacen es una totalización del mundo hacia afuera, como decir. Mientras que las categorías del ser permanecen en un nivel interno de la ontología, porque estamos analizando o la física, o la astronomía, o la biología, o sea, campos concretos categoriales. Aquí estamos analizando cómo el ser humano opera en general como creador de campos categoriales, interpretando ese operar a través de otros campos categoriales. Entonces esta es una totalización hacia afuera, como si es una totalidad externa. Estas categorías del hacer en realidad encubren y subsumen las categorías del ser, porque las categorías del ser son como un punto sin aplicar, son un punto ahí sacado, como decir. Las ciencias vistas como ciencias en sí mismas son una objetividad sacada y tirada ahí, como decir, porque no se está viendo todas las operaciones históricas que llevaron a esa constitución formal, filosófica de ideas, bueno, y de conceptos, ¿no? Entonces, siempre que nos hablen a nosotros de objetividad en la política, en la economía, nos van a hablar de no debes tomar partido, debes dejar que la economía haga lo que deba hacer. Hay reglas del mercado que deben operar por sí mismas. Hay reglas de la circulación que deben operar por sí mismas. Ya, todo eso es mentira, porque todas esas leyes que parecen cerradas solitas a través de estas categorías, por ejemplo, a través de estas categorías y fórmulas y teoremas y conceptos, en realidad son finalistas, es decir, nuevamente, constituyen al ser humano. Entonces la única objetividad política que puede existir es precisamente darse cuenta de que la objetividad es construir la vida humana, ¿cierto? La objetividad es precisamente esa operación de que el ser humano se determine dentro de su campo, habiéndose reconocido a sí mismo como un sujeto operante a través de sus operaciones. Entonces la objetividad, la única objetividad que puede haber es la crítica. Es la crítica real, porque la objetividad es reconocer que hay relaciones sociales reales de producción, relaciones objetivas de producción, tasas de ganancia, intereses, cantidades de plusvalía, ganancias. Y todas ellas son finalistas, tienen una orientación que ha sido pautada históricamente, tienen un contenido programático, político. Es decir, son objetivas en un sentido superior e irreductible, en un sentido social, a la objetividad seca de las ciencias, ¿no?, categoriales, donde la física no te habla de nada, es un vacío eterno, como decir, la física te habla de lo que es sí misma, y todo lo que está fuera de ella lo aniquila, ¿cierto? Nosotros vamos a ver ahora un paralelo tremendo, no sé si se habrán dado cuenta, entre el funcionamiento de esta soberanía de cada una de las ciencias y el funcionamiento de la soberanía de los estados, que es igual de falso que esto, ¿no? Porque la soberanía es funcional, ¿no? Es como decir, no es un orden,
no, o sea, es que incluso el orden internacional es impuesto, ¿cierto? O sea, hoy en día, Tercera Guerra Mundial, tenemos muy claro eso. Entonces, muy parecido a cómo la economía burguesa te va a plantear a los sujetos autónomos que no se influyen entre ellos y que cada uno es objetivo y racional. Así se nos está planteando también cada campo categorial como aislado, individual, ¿cierto? Como una, podríamos decirlo, como el reino de la naturaleza. Un reino donde no hay seres humanos, ¿no? Es pura producción social objetiva. Entonces, esta será la forma de objetividad que nos proveerá el capitalismo. El capitalismo te exigirá a ti la objetividad de consumir los recursos naturales de tu patria de forma ruin, no pagar los salarios a las personas. La lógica racional capitalista consiste en quitarle la comida a las masas poblacionales, subir el IVA a 60 productos, por ejemplo, en mi país, que sucedió eso, 60 productos de alimentación básica para la población trabajadora de Ecuador. La lógica racional del capital es una lógica de extracción, es una lógica de circulación de mercancías, es una lógica en la que yo, para mantener mis canales de circulación, debo cometer imperialismo contigo, debo establecer rutas de comercio sempiternas. Entonces, toda economía es política y toda política es económica. La economía política es el cierre de un campo en el que el ser humano se da cuenta de cómo su producción objetiva de la riqueza coincide con la producción social de la riqueza, es decir, cómo él actúa como ser objetivo y como ser social. Eso sería una forma muy resumida. Gracias por ver el video otra vez.